Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido de Dios. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra corazón, cordis en la Biblia, designa siempre lo más íntimo, y siempre en la Biblia ha designado lo más íntimo de nuestra propia vida, de nuestro propio existir. Pero también recordemos que hay maneras muy superficiales de relacionarnos con Dios. Mucha atención, queridos hermanos, porque algunas veces quedamos en el simple ritualismo, o lo que nosotros decimos, bueno, porque oye endaye, tenaupeishan daye, rae, pero no entramos a experimentar profundamente el amor de un Dios que se nos dona, que camina con nosotros, que está a nuestro lado y que nos está llamando, ¿verdad?, para que podamos hacer algo hermoso. Entonces, estar muy atentos con esta clase de relación que puede ser solamente de un barnizado, una vida cristiana barnizada, opeando y coi. Sin embargo, la relación de María, así como se nos presenta en el Evangelio, la palabra del Señor, es una relación de intimidad. Opea la ñandeya jecana y si yo que fuera. Opea la ñandeya yo por anduana y lleva. Y por eso nuestra Madre hoy en este día, que es una gran solemnidad, en este primer día en que iniciamos también un año nuevo, ñamañá lleva peñan de ella es considerada Madre de Dios, pero sobre todo también Madre nuestra, Madre de la Iglesia. ¿En qué sentido la maternidad? Y la maternidad, queridos hermanos, es siempre en el sentido de los valores y los principios que nos educan, que nos ayudan, que nos hacen crecer, que nos amamantan, podemos decir, para entrar en una terminología mucho más antropológica, o bellaña de yo, peña nemo cambúa lleva. La ña camburo gina peña decir de yecua ponerla, ojo poner la situación, porque ña cambuja ya cacuame catupe, la leche materna. Y así también, queridos hermanos, el año de Yaro y Cuan, el año Cambujangua en este año 2025, y sus preceptos, los mandamientos del Señor, las cosas lindas y positivas que el Señor siempre nos ha propuesto a través de su palabra. Pero tenemos que estar atentos y ojalá que seamos también nosotros como ese niño que continuamente, porque quiere crecer, porque quiere alimentarse, porque quiere crecer. Y una madre que está atenta, porque siempre la madre está atenta. En las experiencias mías, por lo menos, eso suelo ver, sobre todo en los bautismos. Bebé no hijina lleva a pechaje, oye, pues no ve mitad, o paisa, oye, pues no hacemos gato. A peisi, oye, bebé, pero amo, oye, porque mi amo, o nos hemos, bebé, llevamos cambú, imagínale y membú. Y eso es lo que nosotros necesitamos, queridos hermanos, en un sentido teológico ahora de nuestra vida cristiana y de un compromiso real para que este año 2025 sea diferente. Si Jesús nació en Belén para nosotros, si Jesús se ha manifestado y nos ha dado todo de sí mismo, entonces ahora también sabemos y hemos celebrado este domingo la maternidad de nuestra Madre, la maternidad de alguien que nos ama tanto y que nos ofrece todo.
pero peana entonces ñandeo y la yayesa peana yaycua ponana. Y esta es la teología que hoy la Iglesia nos está ofreciendo. Esta es la teología, queridos hermanos, que hoy el Señor nos regala. Que sea entonces una actitud siempre nuestra de recepción, porque la Madre ofrece y entonces nosotros recibimos ese alimento espiritual de una Madre que nos ama, que nos acompaña y que nos lleva sobre todo también hacia Jesús. Pidamos esta gracia hoy al iniciar en este primer día de este año civil 2025. Que así sea. Que así sea.